Bienvenidos estudiantes de cuarto básico a la clase de música, en la unidad número 1. Soy la profesora Millaray Mena Sáez y vamos a comenzar. Recuerda que en la clase anterior escuchamos estas 3 piezas musicales de la película Piratas del Caribe. Debes volver a escucharlas para esta clase y las debes tener también a la mano para poder recordar qué emociones y sensaciones te generan al escucharla. Escribe el objetivo en tu cuaderno. Expresar de forma escrita las sensaciones y emociones que sugiere la música escuchada por medio de creación de cuento. Y esta es nuestra clase 2. ¿Cuál es la habilidad de la clase? Expresar. ¿Qué vamos a expresar? De forma escrita las sensaciones y emociones que la música nos genera. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Creando un cuento. En nuestra ruta de aprendizaje la vamos a dividir en 2, emociones en la música y la creación finalmente de nuestro cuento. Entonces, la clase anterior te presentaste a este cuadro resumen donde aparecen la música que escuchaste y debías anotar 3 emociones y la situación donde usarías esta música y describirla, ya sea de aventura, si te enfrentas a un problema o si realmente ganaste la carrera y eres ganador de un premio. Todo esto que acabamos de mencionar nos va a ayudar para poder conectar la música con el cuento que queremos realizar y expresar por medio de la emoción que nos genera la música. Entonces, en la actividad vamos a partir creando un cuento inspirado en las piezas musicales que ya escuchaste. 2. El cuento debe tener personajes inventados. 3 personajes mínimos. Puedes colocar más, pero no pueden existir menos de 3. 3. Cada pieza musical debe ser predominante en la estructura del cuento. Ejemplo, la pieza 1 que a ti te inspira quizás aventura y emoción al inicio del cuento. La pieza 2 que quizás te genera una sensación de conflicto, de que hay un problema en el desarrollo del cuento. Y la pieza 3 que quizás a ti te da la sensación de que hay un buen final, un final victorioso o que se ha ganado una carrera, puede colocarse en el desenlace del cuento. Número 4, y muy importante, cuida la ortografía y la redacción de la escritura. Lee el cuento, léeselo a alguien en tu casa para poder darte cuenta si repites o no palabras, si faltan comas o puntos. Número 5, realiza un dibujo final sobre la historia creada. Número 6, debes incluir los siguientes elementos en el cuento. Primero, un título. Luego, tu cuento tiene que tener una extensión de 15 líneas. Recuerda que debes describir 3 personajes y tienes que tener una estructura definida. Inicio, desarrollo y desenlace. Número 7. Las emociones que anotaste en el cuadro de la clase anterior, incluirlas en el cuento y en los personajes. Si alguno de ustedes olvidó la estructura del cuento, a continuación hay un recordatorio. En la introducción o inicio del cuento es donde yo comienzo la historia y presento los personajes, sus nombres, sus características principales. En el desarrollo es donde yo voy a plantear un conflicto de la situación. Quiere decir que estos personajes van a relacionarse y debo generar un conflicto. Y en el desenlace es donde llego al clímax y donde el conflicto llega a su punto máximo y luego tiene una solución y puedo finalizar mi cuento. Si tienes dudas o consultas, me puedes escribir a mi correo electrónico que aparece en la pantalla o escribir al WhatsApp. La verdad, los extraño mucho y espero con ansias poder leer sus cuentos y ver sus dibujos porque sé que me voy a emocionar y que voy a encontrar la inspiración que ustedes encontraron en esa música de la película de Piratas del Caribe. Les mando un abrazo grande y ya nos veremos o nos escucharemos en una siguiente clase.